Ojo con esto, porque miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que estuvo conformada por expresidentes, le dicen a Gustavo Petro Urrego que no vaya a reunirse a los Estados Unidos con Donald Trump. Y como podemos ver en las imágenes, ¿quiénes hicieron parte de tan importante reunión? Pues vean, Juan Manuel Santos, el señor Ernesto Samper e incluso César Gaviria, expresidentes del Partido Liberal, y el señor Santos con línea liberal. Acá vemos las diferentes soluciones, diálogos que buscaron en torno a la difícil situación que se ha vivido con Donald Trump. Pero me llama la atención lo que en este caso dice Ernesto Samper. Otros expresidentes, miren lo que está diciendo. Le recomendaron a Petro tener cuidado en la ida a los Estados Unidos. ¿Qué sucede esto? Que Donald Trump puede hacer de las suyas como país anfitrión en dicho territorio. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Pues prestémosle atención a la siguiente entrevista, que incluso le canta la tabla, le dice un par de verdades a esta gente de Caracol. Y la celebramos. Quiero saludar al expresidente Ernesto Samper en esta emisión de 6 AM W. Expresidente, buenos días. Muy buenos días, Julio, a todos sus oyentes en la mesa de trabajo. Me acompaña Laura Saavedra, nuestra reportera Caracol, y nos va a contar el balance de lo de ayer. Sí, Julio, bueno, una reunión bastante larga, más de 4 horas, que comenzó cerca de las 4 de la tarde y terminó a las 9 de la noche en Casa de Nariño, con la asistencia de los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, que nos acompaña, Juan Manuel Santos, y los congresistas que integran la Comisión de Relaciones Internacionales, entre ellos Carolina Arbeláez, Marian Perdón, Gloria Flores, Juana Carolina Londoño y 2 ex cancilleres, Valencia Jaramillo y Julio Londoño. La reunión comenzó con una presentación del presidente Gustavo Petro, luego siguió la canciller Rosa Villavicencio, hablando sobre todo este tema de las relaciones diplomáticas, cómo ha sido este manejo, y terminó con una ronda de preguntas de todos los asistentes. Pues les cuento que nos contaron que hubo algunas inconsistencias, no les gustó muchos los acuerdos, los temas que fueron puestos sobre la mesa. Por esto tuvo que intervenir el expresidente Juan Manuel Santos, aclarando cómo fue el manejo que él realizó cuando fue presidente de Colombia para evitar conflictos y velar por esa soberanía del país. O sea, sacaron el espejo retrovisor. Así es, muchos problemas. En una reunión de conciliación, bueno, en fin, cada cual maneja sus reuniones. Mire, Laura, cuando usted estaba más chiquita, porque sigue siendo chiquita, a usted no le decían, es que mija, le entra por un oído y le sale por el otro. Le sale por el otro, todavía me lo dicen, de hecho. Señor expresidente Samper, ¿a usted no le da la impresión que a veces al presidente, muchas personas como usted de buena voluntad, le dicen una cosa, él asiente, pero no hace caso? Pues yo creo que esa es una función de todos los presidentes, que es no hacer caso, porque si uno le hiciera caso a todo el mundo no gobernaría. Pero, a ver, lo de ayer, yo tengo como otra percepción. Yo creo que hubo dos. Primero, sí fue un hecho significativo que asistiéramos solamente los expresidentes liberales y que quedaran por fuera los expresidentes que podríamos llamar de la línea más conservadora. Lo segundo, me parece que hubo 2 consensos importantes desde el comienzo. El primero, que para el país le sirve mucho la famosa llamada de Trump y Petro y el restablecimiento de las relaciones, pues porque entre otras cosas permite tener un diálogo mucho más institucional. Como hablábamos ahí los expresidentes, en estos últimos 25, 30 años hemos venido trabajando todos los gobiernos en la construcción de una respuesta, digamos, institucional al tema del narcotráfico, y yo creo que eso es algo que queda de alguna manera refrendado con este posible encuentro del presidente Petro con el presidente Biden, o seguro encuentro con el presidente Trump. Y lo segundo, sobre lo cual hubo un acuerdo desde el comienzo también,
es un rechazo a la forma como Estados Unidos intervino de manera violenta, la violación de la soberanía de Venezuela. Ese episodio es un episodio que desde el punto de vista de la región, pues lo debemos rechazar, porque hoy puede ser Venezuela, mañana se puede meter a Panamá, está hablando de meterse a Groenlandia. Es decir, tenemos un presidente de los Estados Unidos que es un presidente militar, no es un presidente constitucional. Y luego vinieron pues algunos planteamientos en los cuales entramos a diferir de una manera cordial, pero cada uno tiene una visión de lo que debe ser, digamos, las relaciones ya con Venezuela. Porque es que el plato del día era Estados Unidos y Venezuela. Algunos proponen en Venezuela simplemente que se acepten las elecciones pasadas y que se traiga al señor González. Otros pensamos que no es tan sencillo, hay que hacer una hoja de ruta para una transición que puede terminar perfectamente en unas elecciones, pero el país tiene muchos temas que resolver. Y finalmente, para que hablamos del diálogo, yo creo que los temas, esto no, de alguna manera, lo que yo interpreto de la reunión, los temas que van a estar muy presentes en la conversación de los presidentes van a ser, primero, que el señor Trump entienda cuál es el papel que está jugando Colombia frente al tema de la lucha contra el narcotráfico y cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles las de Estados Unidos. El segundo tema que sin duda va a estar allí presente es cuál es el papel que está jugando el ELN en las relaciones fronterizas entre Venezuela y Colombia. Y sin duda otro tema que surgió allí, que seguramente tendrá en cuenta el presidente Petro, es la defensa de los migrantes colombianos que están en Estados Unidos, que los están tratando como criminales, como a todos los latinoamericanos. Sí, expresidente, usted propuso una hoja de ruta para normalizar. Mire cómo se les para en la raya el mismo Ernesto Samper. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero lo que plantea él es una realidad. Estados Unidos tiene un presidente no constitucional, sino de sus objetos, que pretende tener humillado a todo aquel que sea débil ante ellos. La situación en Venezuela, que contempla el levantamiento de las sanciones, el desbloqueo de la economía y un diálogo nacional. ¿Cómo sería esto? No, lo que yo propongo es, primero, hay que reconocer que en este momento hay un gobierno en Venezuela. Creo que Delcy Rodríguez, de la cual tengo muy buena impresión de su competencia, pues de alguna manera tiene la capacidad de manejar los factores de poder que hoy día existen en Venezuela, que los militares, que los empresarios, tienen muy buenas relaciones con internacionales porque fue canciller. Yo creo que ella debe liderar un proceso de transición que comienza con lo que yo llamo el desbloqueo económico y el desbloqueo político. Desde hace muchos años, Venezuela está sometida a sanciones unilaterales, al embargo de su petróleo, no puede vender petróleo, no puede importar medicinas. Y yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay que quitarle toda esa presión de esas sanciones unilaterales que hoy día impiden que la economía venezolana medio respire. Y hubo algo interesante en la reunión, y es que aunque se habló del interés del presidente Trump por el petróleo, pues hay unas cifras que se consideraron ahí de que el petróleo más costoso en este momento es el de Venezuela, es el que vale más sacarlo, digamos, y es el que es un petróleo especial, no es petróleo crudo que requiere refinación. O sea que claro, no nos suena mucho porque es de interés, tanto interés en lo del petróleo por parte del presidente Trump, y se habló de que le interesaban otras tierras raras de Venezuela, pero eso es un punto marginal. El segundo desbloqueo que yo propongo es el desbloqueo político, porque sí, si tenemos 900 o 1000 personas retenidas, eso no está ayudando para nada en la transición. Y al final de todo eso se podría buscar un acuerdo nacional como el que se hizo hace algunos años en Venezuela, se llamó el del punto fijo, y que a través de ese acuerdo nacional se pueda conseguir, digamos, que
que haya una refrendación de una nueva constitución que está prevista en el artículo 70 de la Constitución de Venezuela, y sobre todo que haya unas elecciones libres para que Venezuela retome el camino democrático. Señor expresidente, eso todo es muy interesante, pero creo que cuando Julio hablaba de que le entra por un oído y le sale por el otro, y que usted decía que eso es en parte la función de los presidentes, probablemente sí, pero en el asunto de la diplomacia vía la cuenta de X del presidente, ahí sí yo creo que debería hacer caso. ¿Alguien de verdad le creyó que el presidente va a dejar de usar el X para hablar de política exterior? No, ese fue un punto que planteó uno de los parlamentarios. Ahora yo no sé, ustedes saben de eso más que yo, pero es el sistema que él encontró para comunicarse. También es el sistema que tiene el señor Trump. De golpe lo que los está acercando es esa sinceridad aplastante con que cada uno maneja sus temas. Pero esa es una discusión que, por supuesto, ustedes están más en condiciones de responder. Pero sí, efectivamente se planteó eso. Yo noté al presidente que estaba muy sobre los temas. Lo noté bastante centrado en los temas que tendría que llevar a una agenda. Creo que Colombia podría jugar una mediación muy importante frente a Venezuela, por lo menos para que conozcan todos estos detalles de lo que sería una transición y que esto no puede ser de una manera violenta. En últimas, ¿no será que lo que necesita Estados Unidos es controlar el tema del ELN para que no se convierta eso en un problema mayor en Venezuela? Por lo que se ha dicho que el ELN funciona como guerrilla en Colombia, pero como grupo paramilitar en Venezuela. Y Félix, además son unas revelaciones para mí nuevas sobre cómo se están reconformando los carteles, cómo parece que ahora hay un cartel transnacional, que ya no son carteles colombianos, mexicanos, sino son carteles transnacionales. Es un tema para estudiar, pero efectivamente, pues ahí queda abierta una puerta, y me parece que el tema del ELN, de alguna manera, si hubiera seguido esta diferencia, digamos, áspera entre el gobierno de Estados Unidos con Colombia y Venezuela, seguramente el tema del ELN hubiera podido ser utilizado como una excusa para desarrollar operaciones militares contra Colombia. Expresidente, ustedes le pidieron al presidente Petro preservar bases históricas de esta relación entre Colombia y Estados Unidos. Desde gobiernos anteriores, ¿cuáles podrían ser las enseñanzas que el presidente Gustavo Petro podría implementar para mejorar estas relaciones diplomáticas? Pues nosotros fuimos muy claros en que Colombia ha logrado algo que no han logrado muchos países del mundo, y es que tenemos una política de Estado en lucha contra las drogas. Es decir, esto no es lo que hizo Pastrana o mi gobierno, o lo que pudo hacer Gaviria o Uribe, no. Desde que la Constitución del 91 este país está trabajando una política de Estado, y en este sentido se habló de la necesidad de que, claro, utilizar procedimientos diplomáticos, pero es que la diplomacia que utiliza el presidente Trump es una diplomacia ideológica, que él negocia es con gobiernos, no negocia con estados. Entonces, también hay una preocupación sobre eso, si la condición de ser un gobierno distinto del Petro eventualmente puede llevar a que el presidente cambie de opinión. Pero a mí me parece, sí, la diplomacia es muy importante, pero una diplomacia no ideológica que divida a los gobiernos entre buenos o malos. Y eso fue algo que resaltó también en la reunión. Sí, señor expresidente, pues por supuesto hay unas coincidencias aquí en lo que estamos viendo con una situación personal que usted vivió, y es que a usted Estados Unidos también termina quitándole la visa, y quiero preguntarle si usted en el discurso del presidente ayer, en esos mensajes que estaba enviando durante esta comisión asesora, ¿no sintió que tal vez esos dos factores, el hecho de que le quitaran la visa y de que lo metieran en la lista Clinton, pues le metieron un poco de presión para este cambio de discurso que es evidente, porque hoy estamos viendo un Gustavo Petro muy distinto en sus declaraciones frente a los Estados Unidos? Yo no creo que sea muy distinto. Mira, por ejemplo, es que hay cosas que uno no entiende. Están acusando a Petro de que no ha sido suficientemente efectivo con el tema de los cultivos ilícitos. Petro le explicó en 15 minutos al presidente Trump en qué consistía el problema de la sustitución social de cultivos y por qué no podíamos fumigar 10 millones de campesinos, sino había que darles la forma que sustituyeran
Y ese parece ser uno de los factores que a él le interesó y le llamó la atención. Entonces yo creo que es cuestión de que se establezca un diálogo y se pueda contar. Ahora, también hay hechos que uno no entiende, cómo le dan una amnistía a un narcotraficante de Honduras que ya está condenado a 40 años. Esos son mensajes cruzados que obviamente tienden a confundir en que para dónde va la política. Pero yo creo que en síntesis fue una buena reunión, amable, cordial. Tenemos diferencias de fondo sobre tratamientos de algunos temas como el de Venezuela. Coincidimos en que todos estábamos defendiendo una política de Estado que es la que debe representar el presidente Petro en su reunión. Y yo lo vi a él como muy consciente de cuáles eran los temas de la agenda que tenía que llevar, incluida la posibilidad de que se le ofrezca un espacio para mediar frente a Venezuela. Justamente, expresidente, le quería preguntar eso. El presidente Petro, ¿usted qué consejo le dio? ¿Qué le dijo? Oiga, mire, cuando tenga a Trump face to face, haga esto. ¿Le hizo algún consejo o sugerencia en ese sentido? No, porque es que yo no conozco a Trump ni quiero conocerlo, pero sí hubo otros expresidentes, pues obviamente Miren esto, lo que da a conocer el señor Ernesto Samper. me reservo el nombre porque no puedo referirme sino a lo que yo dije en la comisión, no a lo que dijeron los demás por confidencialidad, pero sí hubo algunos otros que le recomendaron que tuviera cuidado con la ira, que fuera blindado en seguridad. Hubo otro que comentó que no dejaba de ser una paradoja que estuvieran metiendo a Petro en la OFAC cuando hay una nueva junta directiva del narcotráfico en la región que no la han tocado. Yo creo que el problema más grave hacia adelante va a estar en México. O sea, yo me parece que fue una reunión constructiva. Ojalá se pudieran volver a hacer, porque es que Me llama la atención lo que dice Ernesto Samper, que tenga cuidado con la ida a Estados Unidos. Y él dice, yo no conozco a Trump ni quiero conocerlo, que debe doblarse la seguridad. Aquí el tema será que los Estados Unidos puede preparar una captura contra el señor presidente. Recordemos que incluso desde el gobierno nacional han anunciado que no tienen los Estados Unidos ni una forma ni ninguna manera para podérselo llevar. Pero ya sabemos las locuras que comete este señor. Y me llama la atención que fueron dos expresidentes. Ahí está Juan Manuel Santos y César Gaviria, lo que da a conocer el señor Ernesto Samper. Y también dice que son reuniones muy importantes que ayudan al crecimiento de este tipo de expresidentes y relaciones con el presidente actual para poder sobrellevar estos problemas. esa es una oportunidad para que uno se pueda desahogar sin consecuencias, para que no se polaricen los ánimos, para que uno escuche temas diferentes. Yo creo que este país debería volver a hacer consenso sobre eso, y quiero destacar que fue importante la convocatoria que hizo Sergio Fajardo para que nos reuniéramos. Él también tiene algún mérito en esto. Ahí se las dejo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo la ven? Llama mucho la atención, porque Samper dice que él no fue quien lo dijo, sino los otros dos. ¿Y quiénes son? Juan Manuel Santos y César Gaviria. Hay que prestarle atención a este tipo de circunstancias, señores. Hay que prestarle atención a esto, porque no puede quedar simplemente en el aire estas situaciones. Recordemos lo que en su momento el mismo señor Jiménez decía, que Petro iba a ser capturado en los Estados Unidos, que el mismo presidente de la República se estaba entregando al gobierno de Donald Trump y que obviamente no quería que le sucediera lo mismo que le pasó en su momento a Nicolás Maduro. ¿Ustedes cómo la ven? Esto genera incertidumbre. Obviamente que hay que buscarle una solución. Obviamente que hay que buscar una mejor salida, que hay que buscar el diálogo y demás circunstancias. Pero ojo con lo que pueda pasar. No estaremos de acuerdo
que le pase algo al presidente de la República. Somos un país independiente, somos un país en democracia y no podemos permitir que suceda. Bastante delicado y que esto me genera incertidumbre. No sé ustedes qué creen, no sé ustedes qué piensan al respecto. Por su parte, Colombia no se arrodilla, Colombia no se doblega ante las intenciones de la extrema derecha estadounidense que pretende hacer de las suyas en nuestro territorio. Así que, colombianos, los invito por favor a todos ustedes a que dejen su like, su comentario y me ayuden a difundir este contenido para que Colombia y el mundo entero conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.